Hola, ¿qué tal? Muy bienvenido, bienvenida. Feliz viernes 13. Me encanta esta fecha, soy muy fan de esas fechas así tan simbólicas, tan extrañas. Viernes 13, martes 13. Soy muy fan además de la saga de películas. Me encanta el cine gore, me parece súper divertido. Luego en la vida real la sangre no me mola nada. Pero me gustan esas películas gore, además esas películas de serie B malísimas, donde la sangre parece ketchup. Me río un montón, me lo paso muy bien. Así que feliz viernes, feliz vida, feliz viernes 13. Recordarte, mañana día 14, sábado, 14 a las 20 hora canaria, hemos decidido poner ese primer en vivo que vamos a llevar a cabo. Otro fin de semana podemos ver otras horas u otros, podemos ir modulando, probando un poco entre todos, entre todas, pero este fin de semana, viernes, sábado y domingo, hay un encuentro de meditación con Mabel Katz. No sé si todavía estás a punto de sumarte. Yo por si acaso te voy a poner por aquí abajo la información, y a quien le apetezca pues que se sume, y a quien no, pues bueno, la información nunca está de más. Son 3 días que van a ser a las 7 de la tarde hora mía, y bueno, por lo que tengo entendido son como 15-20 minutos nada más, así que me da tiempo de sobra de llegar luego aquí, que además vendré con esa alta vibra de haber estado meditando y de haber estado en contacto con la herramienta de Ho'oponopono. Así que bueno, pues mañana a las 20 nos vemos, nos escuchamos, nos leemos y a ver qué tal. Seguro que va a ser un encuentro muy bonito. Y no sé qué tiempo estaremos, la verdad. Tampoco, como es el primero, tampoco sé muy bien cómo va a fluir, pero hay que fluir. Yo creo que con una horita o así estará bien. Pero bueno, mañana nos vemos y ya, que Dios diga. Ya vamos viendo cómo se va encaminando todo. De momento vámonos con esta energía para este día. Vamos con esa energía, después de lo de ayer, esa tan curiosa, que luego es curioso porque hice una tirada y apareció un 5 de espadas por ahí, una tirada para una personita, y apareció ahí un 5 de espadas y me acordé y dije, caramba, ¿cómo están los 5 hoy? ¿Cómo está esa energía hoy jueves? Vale, por favor, ya sabes, si quieres preguntar algo, pues es el momento. Por favor, ¿cuál es la respuesta o mensaje o sugerencia para este momento para las personas que estamos aquí conectadas, o que lleguen más tarde o dentro de un mes, dentro de un año, cuando sea atemporal, 100%? ¿Cuál es esa respuesta o ese mensaje, por favor? Gracias, gracias, gracias. ¿Cuál es esa respuesta o ese mensaje? Wow, 2 de oro. Bien, no sé si... A ver, si has preguntado algo, vamos a empezar por el principio. Si has preguntado algo, la respuesta es sí, pero hay algo que ajustar, hay algo que calibrar. Por ejemplo, si hablamos de una relación, ya sea personal o profesional, la respuesta sería: ¿estás seguro de que vas a recibir lo que tú das? ¿Estás seguro de que segura de que va a haber un equilibrio, una compensación correcta, justa, una armonía entre esa persona, entre ese vínculo y tú? ¿Estás seguro también de que tú puedes dar lo que se te va a requerir? Por ejemplo, si es un trabajo, igual te pide unos horarios, unas cuestiones, unas condiciones que tú tienes que calibrar bien si vas a poder hacerlo, porque igual te puedes comprometer a algo que luego te quede un poco grande. También la respuesta es favorable en el sentido de que algo llega a tu vida, en relación a eso que tú preguntas, algo llega a tu vida para que se produzca un equilibrio, se produzca digámoslo así, una armonía en algo que estaba desarmónico, en algo donde faltaba esa armonía. En todo caso, es una respuesta favorable. Si has preguntado, por ejemplo, si se te sugiere, si se te invita, si es bueno eso para ti, la respuesta es sí, siempre desde esa premisa de calibrar lo que tienes que recibir y lo que tienes que dar, lo que te va a costar, dicho de alguna manera, y lo que tú vas a recibir a cambio. Es como si dijeran: plantéate ese tema como una inversión, ya sea en tiempo, en energía, en emociones o en dinero directamente también, ¿por qué no? Y plantéate si esa inversión es justa para ti y para la otra parte, ¿vale? Si no has preguntado nada, yo creo que aquí te están diciendo que hoy quizás un poco rebufo de ese 5 de copas de ayer, quizás el rebufo de eso te están diciendo que hoy puedes ver que el resultado de haber transitado esa situación, de haber transitado o situaciones similares en tu vida, igual no hacen referencia directa y claramente a la de ayer,
pero sí situaciones similares en las que tú dilucidaste qué era tuyo y qué no era tuyo, qué pena, qué dolor, qué problema, qué circunstancia era tuya y cuál no. Hiciste eso, digamos, te pusiste en tu sitio, mantuviste una distancia sana o marcaste límites sanos y adecuados, y hoy vas a ver cómo eso vuelve a ti. O sea, cómo vuelve a ti, me refiero a cómo viene la recompensa, vaya. No que aquella situación vuelva, porque si no, no hemos hecho nada. Al contrario, nos están diciendo, hiciste algo muy bien, marcaste esos límites, marcaste esas zonas delimitadas de hasta aquí llegas, de aquí para acá no me pasas, y hoy es muy probable que la energía te traiga toda la compensación, toda la recompensa a eso. En términos de lo que sea, materiales, personales, espirituales, ya sabes que aquí tocamos todos los palos, porque las cartas normalmente no tienen un único enfoque. Por ejemplo, en el caso de los oros, que son elemento tierra, están muy vinculados también con nuestro crecimiento personal, espiritual, y en el caso de las copas, que son elemento agua, pues obviamente también están muy relacionados con nuestro desarrollo en la tierra, porque como yo me sienta, como yo maneje mis emociones, pues me va a condicionar en mi trabajo y en todo. Entonces, hoy es muy probable que la energía sea de recompensa, de equilibrio, de armonía, de darte aquello que tú, de devolverte aquello que tú hiciste, de compensarte aquello que tú hiciste. Lo puedes sentir incluso a un nivel espiritual, en el sentido de tu paz, tu tranquilidad, o incluso, muy atento, muy atenta, porque el 2 de oros también tiene mucho que ver con los mensajes, lo que viene. Date cuenta de que tienes aquí el símbolo del infinito, o sea, cosas que van, cosas que vienen, un infinito, una cosa que nunca termina. Atento a los mensajes espirituales para ti hoy, atento a la meditación, atento a los sueños o a las percepciones, a las sensaciones, al lenguaje de Dios, en definitiva, que Dios se comunica de muchas maneras, y porque probablemente te vengan mensajes además que te indiquen que efectivamente hiciste algo muy bueno, que todavía nos queda trabajo, porque yo creo que vamos a estar trabajando hasta el día en que nos muramos, pero dentro de que nos queda trabajo ya tienes una asignatura superada, puede ser así, puede ser explicado de alguna manera. Si ya superaste una asignatura y te van a dar el aprobado. Y eso se manifiesta, se materializa en situaciones, en eventos, incluso en economía, como te decía. Y también en ese mensaje divino de que te venga por donde te venga, para cada persona va a ser diferente, pero que te constate eso, te constate ese buen trabajo, esa buena predisposición tuya a saber marcar límites y a saber ponerte tú en tu lugar, ¿vale? Recompensa, compensación, reequilibrio sería la palabra para mí en este día de hoy. Así que enhorabuena, muchísimas gracias, desearte feliz vida, desearte feliz viernes. Nos vemos mañana a las 8 de aquí, hora canaria. Haz tú el cálculo según donde estés, porque no sé cómo va la cosa. Sé que con la península hay una hora más. En la península serán las 21. No sé si será muy tarde, pero vamos a ir calibrando, ¿vale? Y en todo caso ya vamos ajustando, y por supuesto el vídeo va a quedar colgado, así que quien no pueda estar, que no se preocupe, porque no se va a perder ni esto. Aquí nadie se pierde nada. Faltaría más. Muchísimas gracias. Feliz vida, feliz viernes. Hasta mañana.